versículo 31. Cuando lo tengan me dicen amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, di conmigo, con todo denuedo, hablen tu palabra. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu Espíritu Santo, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú nos hables a través de ella. Que esta palabra sea como semilla sembrada dentro de nuestro interior, que pueda germinar, dar fruto en su tiempo y que pueda transformar nuestra vida. De tal manera, Padre, que nos vuelva, Señor, conforme a tu designio de tu presencia. Bendito Señor, hoy nos entregamos a ti, nos humillamos delante de tu santa presencia. Te rogamos, Padre, que nos abras los ojos para ver, nos abra nuestros oídos para escuchar tu dulce voz, y que todo lo que se esté moviendo para detener tu palabra, Señor, sea puesto por debajo de tus pies. Se lo ordenamos ahora en el nombre de Jesucristo. Y Padre bendito, ven y toma tu lugar en este lugar que es tu casa. Te doy gracias por los que vinieron, Padre, y también te doy gracias por aquellos que no pudieron venir. Y aunque no hayan venido, Padre, que esta palabra pueda llegar hasta sus vidas donde quiera que estén. Todo esto te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Muy bien, el tema del mensaje en esta mañana, me lo puedes poner, Junior, para que lo vea la iglesia. El tema de esta mañana es con osadía. Digo conmigo, con osadía. Acabamos de leer una porción de la palabra en el libro de los Hechos. Les voy a pedir un favor, si están platicando alguien, dile, no hables. Esta es la casa de Dios, de respeto. Aleluya. Hechos capítulo 4 nos habla acerca de los hechos de los apóstoles, lo que los apóstoles estuvieron haciendo durante su ministerio. Y cuando vemos que en Hechos capítulo 4 empiezan a hablar los discípulos, los apóstoles, Juan, Pedro, de ellos sale una oración, y es la que acabamos de leer. Ellos comienzan un mover del Espíritu Santo muy fuerte en Hechos capítulo 2. Viene un estruendo, llena el lugar donde estaban congregados, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y comienzan a hablar en otras lenguas. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Entonces se levantan personas y dicen, estos están ebrios, estos están borrachos. Pero de repente Pedro se levanta y dice, no, esto fue lo que dijo el profeta Joel: en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahora lo están viendo, lo estoy parafraseando. Entonces Pedro testifica que la llenura del Espíritu iba a venir, y dice, ahora entiendo que vino y está en nosotros. Ya no solamente fue una promesa de parte del Señor Jesucristo, ahora lo que el Señor Jesucristo dijo se cumplió. El Espíritu Santo ahora está dentro de nosotros. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y todos los que estaban ahí empezaron a vivir una vida conforme a la llenura del Espíritu Santo. Después observamos que pasa el tiempo, los días, y llega un momento donde Pedro se acerca a las puertas del templo y estaba un hombre y le pide limosna. Y Pedro voltea y le dice, no
Dios empezó a tener una acción en la vida de Pedro. De tal manera que lo que él le dio fue inducido por el Espíritu Santo. No fue que se le vino una idea y dijo, pues no tengo nada de dinero, pero lo que tengo te lo doy. Eso fueron palabras del mismo Espíritu de Dios. No habló por su propia cuenta Pedro en ese momento. Lo más probable es que el Espíritu Santo le revela la verdad y le dice, Pedro, este hombre tiene una necesidad grande. Y no solamente monetariamente o financiera. Él necesita lo que tú tienes, a mi espíritu. Porque el que tiene mi espíritu tiene vida. Entonces en ese momento Pedro es influenciado por el Espíritu de Dios y le dice, no tengo nada. No tengo oro, no tengo bienes, no tengo que darte. Pero lo que te voy a dar vale más que el oro y que la plata. Tómalo. Y entonces todo esto se empezó a regar a los alrededores. Y viene Hechos capítulo 4, donde el mover del Espíritu Santo en los apóstoles era demasiado atractivo, fuerte y golpeante. Porque empezaron a pregonar la palabra con poder, con autoridad, con osadía. Y ahora vamos a ver cómo estos apóstoles levantan una oración. Porque después de ver que muchas personas iban en pos de ellos, los religiosos no se iban a quedar a gusto. Se iban a levantar en contra de ellos. Y ahora vemos que en Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Eso quiere decir que los estaban amenazando a los apóstoles. Y esta oración, teológicamente hablando, relata que pudo haber sido de Juan o de Pedro, pero en conjunto con más discípulos que ellos traían. Porque vamos a ver más adelante que dice que fueron llenos, en el lugar donde estaban, fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente hablaba de ellos, hablaba de aquellos que venían con ellos también. Entonces, los apóstoles levantan esta oración y dicen, mira, ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido amenazados? Vamos, no solamente que te digan, el día de mañana voy a ir por ti para matarte, pero ¿cuántos en algún área de nuestra vida nos hemos sentido amenazados? Aún espiritualmente hablando, mentalmente, emocional, espiritualmente, nos hemos sentido amenazados. Y ellos levantan una oración, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Ellos levantan una oración de osadía. Quiero que se den cuenta de algo. Ellos estaban siendo amenazados. Queridos hermanos, cuando en el tiempo de los apóstoles eran amenazados, no solamente era por mensaje de texto, voy a ir mañana por ti, Pedro y Juan, y les voy a dar un levantón y me los voy a llevar, y les voy a dar una recia. No, eran amenazados a muerte. Y el pueblo romano era demasiado agresivo. Acababa de pasar la crucifixión, acaba de pasar algo tan estruendoso, y aún el pueblo romano tenía el corazón duro, y muchos judíos tenían el corazón duro en ese tiempo. Entonces ellos levantan una oración. Y hoy quiero poder transmitirte esto en esta mañana, que tu oración tiene que ser una oración de osadía. Dios me estuvo mostrando en esta semana cómo muchos de los que han venido a la iglesia el día de hoy han estado pasando por situaciones duras, en las cuales no saben qué hacer, y han estado orando. Pero hoy Dios va a hacer algo en tu oración. Amén. Concede a tus siervos. Ellos se levantan en una postura de humildad. Digo conmigo, humildad. El corazón soberbio, querido hermano, el Señor lo resiste. Ellos se levantan con autoridad, pero al mismo tiempo se levantan con un corazón humilde y quebrantado. Y le dicen al Padre, Padre, Señor, mira sus amenazas y concédenos algo. Ellos no piden porque sus enemigos sean destruidos. Ellos dicen, concédele a tus siervos que con todo denuedo. Hay otra versión que dice con toda confianza. Digo conmigo, con toda confianza. Te voy a leer algunas versiones que me llamaron
habla hoy. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y ayuda a tus siervos a anunciar, a proclamar tu mensaje sin ningún tipo de miedo. En la Nueva Traducción Viviente dice, y ahora Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Quiero que veamos el contexto de esto. Ellos estaban siendo vituperados por tener algo que ellos no tenían. Ahora, antes que pasara todo esto, hubo un Hechos capítulo 2, donde ellos fueron revestidos del Espíritu Santo. Cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, en ese momento reposa un poder absoluto dentro del hombre, dentro de los apóstoles. Ellos salen de esa casa donde recibieron esa autoridad y poder, y en ese mover comienzan a orar, comienzan a proclamar un evangelio que el Señor Jesucristo les había enseñado. Ahora Pedro predicando, imagínense el sermón del monte, recordando lo que Jesucristo le había enseñado, con todo de nuevo, con toda autoridad, con todo poder, y hablando de las bienaventuranzas Pedro, y luego Juan en el otro extremo, hablando acerca de la semilla, y luego del otro lado Felipe, hablando con la autoridad, hablando del matrimonio, todo lo que les enseñó el Señor Jesucristo. Ahora imagínate a Juan hablando con autoridad y hablando acerca de la resurrección de aquel hombre, llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos andaban con Jesucristo, no tenían más que al Señor Jesucristo. En ellos no moraba ningún tipo de autoridad y poder. Todo se les fue enseñado. Es como ir a la escuela y ser ingeniero, pero nunca ponerlo en práctica. Cuando el Señor Jesucristo se va, Él les dice, ustedes van a recibir al que los va a conducir en lo que ya aprendieron. Entonces, ellos son revestidos del Espíritu Santo y comienzan a predicar la palabra con denuedo. Y empieza a haber amenazas, di conmigo, amenazas. Ellos son amenazados, y en el momento que son amenazados, ellos levantan una oración. Y su oración no fue, elimina a nuestros enemigos, quítanos del mal, protégenos de los hombres. Ellos levantan una oración de poder. Y dice, lo que ellos declaran, mira sus amenazas y concédenos. Ten misericordia de tus siervos y con toda confianza haznos hablar tu palabra. Con ningún tipo de miedo haznos hablar tu palabra. Este tipo de oración cambia la dirección de lo que muchos pudiésemos orar. Cuando vemos algún tipo de amenaza, Señor, resuelve mi problema. ¿Cuántos dicen amén? Señor, ayúdame a destruir a mis enemigos. Señor, están hablando mal de mí, y podríamos orar de esa manera, pero los apóstoles se levantan y dicen, no. Jesús nos enseñó algo y nos dijo algo, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero confiad porque Él ya venció al mundo. Entonces lo que ellos empiezan a pedir es, danos la autoridad que tú tuviste, la osadía que tú tuviste, dándola ahora a nosotros para seguir predicando tu palabra en medio de aquellos que nos están vituperando. Sí, amén. Ellos en ningún momento se levantan y dicen, destrúyelo, Señor. Ellos se levantan y dicen, danos osadía, danos osadía, danos autoridad, la vamos a necesitar, Señor. No
oración que el mismo Espíritu los guió a orar. Imagínate al Espíritu Santo diciéndole a Pedro, Pedro, yo me imagino a Pedro, no lo dice la palabra, pero yo imagino a Pedro. Nos están amenazando. Nos están diciendo que nos van a matar. Juan, nos quieren matar. Pero el Espíritu Santo diciendo, tranquilos. Pídele eso a tu Padre. Pídele que te dé osadía. Pídele que te dé valentía. Pídele que te dé confianza. Y en medio de la lucha, tú nunca vas a tener temor. Tú nunca vas a tener miedo. Tú nunca vas a tener desconfianza. Porque sabes quién estaba contigo, quién estuvo contigo y quién estará contigo. El Espíritu Santo es el que nos guía a tener esa autoridad, iglesia. Y el enemigo se levanta con acechanzas, con planeaciones, con amenazas. Te voy a quitar tu trabajo. Te voy a quitar tu hijo. Él se levanta con amenazas. ¿Cuántas veces te has sentido amenazado y te has dejado llevar por la amenaza? O le dices al Señor, ayúdame. Te tienes que levantar con autoridad. Te tienes que levantar con poder. Te tienes que levantar para establecer lo que Dios ya dijo de tu vida. Tienes que establecer lo que el reino quiere para tu familia, para tus finanzas, para tus hijos, para tus hijas, para tus generaciones. Él se va a levantar con acechanzas, pero tú te tienes que levantar con osadía. ¿Sabes algo? La dificultad que es iglesia nunca se va a terminar. Hasta que Cristo vuelva por nosotros, ahí ganaremos y seremos victoriosos en Él. Pero mientras que estemos en el mundo, tendremos amenazas. Yo puedo discernir esta semana que muchos se han sentido amenazados. Te voy a quitar, te voy a robar, se van a destruir, se va a cancelar, se va a terminar. Pero es tiempo que te levantes con osadía. Dile al que está a tu lado, vuélvete osado. Aleluya. Y fíjate lo que pasa. Este mover de esta oración que ellos hacen es una oración de valentía. Mira sus amenazas. La palabra en el original amenazas viene de observar cuidadosamente, discernir la situación. Con todo denuedo, con toda confianza, viene de la palabra perecia o perecia, que significa audacia, libertad, de hablar la verdad sin miedo, poder espiritual para declarar la palabra de Dios. No es un mover de arrogancia, sino es la seguridad del respaldo de un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Voy a quitar esto que me está dando mucho calor. Gracias. Dile que está a tu lado, ora con confianza. La valentía que Dios otorga cuando te vuelves osado es una combinación de discernimiento espiritual y fe práctica en Dios. La oración correcta reconoce la realidad. Digo conmigo, la oración correcta reconoce la realidad, pero no la permite detener la misión. Fíjate en esto. Cuando tú ores, ellos cuando oraron, no oraron viendo lo contrario o asimilando una victoria. Ellos fueron realistas con su verdad. Señor, ve la amenaza. Aquí está. Me hago consciente que me están amenazando. Ellos levantan esa oración. Sí, está pasando. Sí, mi esposo está así. Sí, mi negocio está así. Observa. Así que, número uno, detecta. Di conmigo, detectar la realidad.
mí me agrada que tú manifiestes su reino, para que muchos vean que lo que el enemigo te había amenazado no te lo quitó. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, la oración activa un poder. Dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para sanar y que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La palabra mano o extender tu mano en el hebreo es semita, que significa la mano de Dios representando poder activo, intervención directa y liberación. Cuando ellos primero oran y dicen, Señor, date cuenta de mi realidad, me están amenazando, no los destruyas, danos poder, danos osadía en medio de la dificultad, porque en medio de la dificultad tú te vas a gloriar. Hermano, en medio de la tribulación es cuando Dios levanta a la iglesia. La iglesia, si está cómoda, nunca se mueve, pero la iglesia cuando es metida en presión es cuando la iglesia se vuelve aquel que te puede liberar de la prisión. Mientras que la iglesia no se levanta con autoridad, la iglesia se mantiene en un estado de comodidad. Y muchas veces somos bien cómodos para orar. Vemos la tempestad, Señor, todo está en tus manos. Sí, todo está en sus manos. Pero el Señor quiere que te levantes, que actives tu fe, que proclames tu victoria, que declares su verdad, que te llenes de su espíritu, que la gente mire lo que Dios puede hacer a través de tu oración. No sabes cuánta gente quiere ver este lugar destruido, querido hermano. No sabes cuántas personas quieren ver esta iglesia destruida. Pero sabes algo, no es porque ellos lo han dicho, es porque Él lo dijo. Y yo me aferro a lo que Él dice. ¿Sabes algo? Yo le he pedido al Señor, dame la osadía, no para destruir a mis enemigos, para que en este lugar miren tu gloria. Cuando te sientas amenazado, es el momento de levantar manos al cielo y decir, Señor, lléname de tu valentía, dame confianza. Porque sabes algo, te voy a hablar de mí. Muchas veces han venido tantos golpes a mi vida que nadie lo sabe. Ni mi familia, solamente lo sé yo. Pero en medio de ese mover, que a veces me siento hundir, le pido al Señor, dame osadía. No para derribar la ansiedad, ni la depresión, ni la opresión diabólica, no. Dame osadía para seguir levantando tu iglesia y que ellos sepan que la gloria de Dios existe. Dame osadía para que el mundo sepa que tú eres un Dios verdadero. ¿Sabes algo? La iglesia necesita ser osada. En medio de la tribulación y de la angustia, hermano, levántate con autoridad y poder. No te minimices. No te sientas como chiquito. Es que nadie me ve, nadie ora por mí, nadie hace esto. El pastor nunca ha venido a mi casa. Tranquilo, el Espíritu Santo está dentro de ti. Donde quiera que tú te mueves, cargas la presencia de Dios. Pero ¿sabes algo? Tienes que pedir la llenura del Espíritu Santo. Mientras que la llenura del Espíritu Santo no viene, no sucede nada en el hombre. Los discípulos iban a seguir igual, de incrédulos, de traicioneros, si el Espíritu Santo no hubiera reposado en ellos. Pero hasta que no fue lleno del Espíritu Santo fue cuando se volvió osado. Porque antes de ser lleno del Espíritu Santo, negó a Jesucristo 3 veces. Después de que él es lleno del Espíritu Santo, él se vuelve un hombre osado. Tú eres uno de ellos, sí, yo lo soy. Y empezó a predicar el Evangelio. Y vemos el fruto que dio ese hombre en sus predicaciones, 3,000, 5,000. ¡Wow! Porque la clave de toda iglesia está en la llenura del Espíritu Santo. Y aquel que está lleno del Espíritu Santo no puede estar lleno de maldad. El que se une al santo, más santo se vuelve. El que se une a la carne, se vuelve más carnal. ¿Cuántos dicen amén?
señales que confirman un mensaje del cielo. Trata sobre maravillas sobrenaturales, hechos que trascienden lo natural, generando testimonio y generando fe en los que lo miran. Todo esto ocurre en el nombre de Jesús, porque solo en Él hay autoridad sobre enfermedad, demonios o circunstancias. ¿Cuántos declaran la verdad? La oración que espera resultados visibles es oración que activa la dimensión sobrenatural del Espíritu Santo. No es manipular al Espíritu Santo, es someterte a la realidad del poder de Dios. Amén. Número 3. Las manifestaciones de la llenura del Espíritu. Dice el versículo 31, y cuando oraban, el lugar en que estaban congregados tembló. Digo, tembló. Algo que me llama la atención es que dice, ¿y cuando qué? Oraban. ¿Cuando qué? Otra vez, ¿cuando qué? Cuando oraban. Juan y Pedro, lo más probable es que habían sido amenazados y venían con ellos sus discípulos. Y en cuanto sintieron ese mover, se fueron a orar. Levantan esa oración de osadía. Danos, Padre, osadía para seguir proclamando tu palabra. Hermanos, ellos tuvieron miedo, ¿tú crees que no? Por eso levantaron esa oración. Ellos se sintieron a lo mejor hasta cierto punto inseguros. Por eso levantaron esa oración. Pero después me imagino a Pedro y a Juan y a los apóstoles, vamos a hacer lo que mejor sabía hacer nuestro maestro de maestros. Vamos a orar. Y se metieron en una unidad de oración. ¿Cuántas familias hay aquí? Yo te invito a que ores con tu familia, porque algo va a pasar en estos días. Métete en oración con tu familia en un mismo sentir. Si hay amenaza en tu familia, empieza a orar. Señor, que venga tu Espíritu, que nos una, danos osadía para orar, para declarar, para establecer. Aleluya. Y cuando oraban, el lugar en el que estaban congregados comenzó a temblar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora ya no eran solamente los apóstoles, ahora aquellos que los seguían, que estaban orando con ellos, que creyeron en esa oración de osadía, ahora estaban llenos también del Espíritu Santo. La Biblia no relata cuántos eran, pero si eran los apóstoles, ahora ya se sumaron otros más. Imagínate el gobierno romano, el imperio de los saduceos, porque era lo que se establecía en ese tiempo. Los más duros eran los saduceos, que eran los mismos judíos, eran saduceos los que también estaban en contra del mover de los apóstoles. Y ahora, llenos del Espíritu Santo, más se integraron al mover del Espíritu Santo. Querida iglesia, para poder reinar, gobernar y sujetar esta tierra, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y nosotros impartir el mover del Espíritu Santo. Nosotros somos embajadores de un reino y somos impartidores de un reino celestial. Tenemos que impartir el Espíritu Santo. Amén. El lugar tembló, literalmente viene de una palabra seísmos. La palabra seísmos en el original es sacudida sísmica, un sacudimiento. Tiempo atrás estuvimos hablando del sacudimiento que Dios necesita sacudir a la iglesia para que se despierte la iglesia. Primero fueron sacudidos. Cuando tú sacudes un árbol, las hojas que ya no sirven caen. ¿Sabes algo? Dios necesita sacudir tu vida para lo que no sirve en ti se ha quitado y seas lleno del Espíritu Santo. El primer mover que hace el Espíritu Santo es revelarte tu condición. Hay pecado, hay maldad, hay pecados ocultos. Tú te dices esto, tú te dices aquello, pero dentro de ti hay un corazón malvado, un corazón perverso, un corazón corrompido. El Espíritu Santo redarguye la vida del hombre y viene
sacudir. ¿Sabes algo? Hay muchos que le temen al sacudimiento porque dentro de sus vidas ocultan algo horroroso. Ay, Señor. Hace tiempo el Señor me reveló cómo hay pastores que se suben a predicar al púlpito y tienen una vida de homosexualismo. Pastoras que se suben al altar y tienen una vida de homosexualismo, lesbianismo. Pero el Señor, cuando me lo reveló, me dijo: ora, porque algo grande está por suceder en México. Y yo estoy creyendo en esta palabra. Este signo visible del sacudimiento es un poder de Dios que rompe atmósferas espirituales y derriba pecado, miedo y oposición. El lugar tembló, digo conmigo, el lugar tembló. Número 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra llenos es plenitud, y plenitud viene del original pleromtai, que significa o nos da un panorama que es no parcial y no temporal, no es momentáneo, no es como la gripa, en unos días y se va, sino es saturación total, envolviente del Espíritu, con fortaleza, y da un tipo de revelación al hombre. Cuando la Biblia dice que todos fueron llenos, está hablando de la palabra plenitud. Todos fueron plenutai, fueron llenos del Espíritu Santo, no momentáneamente, fueron llenos para que fuesen todos los días de su vida, a tal grado de que ellos estén en un momento de saturación, apretados por el Espíritu, ceñidos por el Espíritu. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos preocupado de seguir llenando nuestra vida con el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios todos los días habla al hombre, todos los días, pero lo más probable es que muy pocos hombres le hacen caso a la voz del Espíritu de Dios. ¿Sabes algo? Cuando venga la amenaza y no tengas al Espíritu de Dios, vas a sentirte solo. Y vienen días, queridos hermanos, donde las cosas se van a poner duras y vas a necesitar de la llenura del Espíritu para volverte osado, porque ahorita a lo mejor la amenaza que tienes solamente es tus finanzas, tu familia, tu hermano, tu esposa, tu hijo, no lo sé, pero va a llegar un momento que la amenaza no va a ser de ese punto, va a ser: si sigues a Cristo te mato, si vas a la iglesia te matamos. ¿Y sabes algo? Se van a levantar los verdaderos hijos de Dios, los que estuvieron llenos del Espíritu Santo, los que nunca le dijeron a la tempestad: quítala, Señor, sino la afronto, porque tú me vuelves osado para enfrentar toda situación en tu nombre. Y en medio de ese mover, que de iglesia, ¿sabes cómo va a ser el despertar para México? El despertar para México va a ocurrir de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Va a surgir una generación que va a tener al Espíritu Santo ardiendo, y el Espíritu Santo los va a llevar a un amor extremo, que es la adoración, para poder decirle al más hermoso de los hijos de los hombres: vuelve pronto, te estamos esperando. Y una iglesia erguida, llena del Espíritu, se va a levantar para proclamar la venida del Rey. Y el Rey va a venir, pero mientras que el Rey viene, aquí en la tierra necesitamos llenura del Espíritu para poder traer al Rey, porque la crisis se va a poner dura, pero Cristo nos va a dar victoria. El día jueves tuve un sueño donde el Señor me quitaba todo lo que tenía: mis carros, mis bienes, el dinero. Y en el sueño había un hombre que me decía: ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Y por un momento me entró desesperación en el sueño, me entró ansiedad, y lo primero que pensé fue en mi esposa y mi hija, y yo dije: ¿qué voy a hacer con ellas? Y recuerdo que en ese momento yo tenía hambre, y veo que mi hija venía y me pedía de comer, y yo no tenía nada.
mía. Así va a ser el mover de la iglesia de aquí para adelante. Se van a mover en lo sobrenatural mío, porque les daré osadía. Y aunque el mundo no te dé nada, mi reino te dará todo. Aunque el mundo no te dé nada, mi reino te dará todo. Y que está a tu lado, no te preocupes. Si tienes al Espíritu Santo, lo tienes todo. Así que quiero condensar esto en 5 puntos. Número 1, la oración estratégica siempre reconoce la posición. Esta es mi posición. Número 2, la valentía precede al derramamiento del Espíritu Santo. Número 3, el poder divino acompaña la obediencia cuando eres obediente. El Espíritu Santo, número 4, produce resultados visibles y duraderos. Y número 5, el nombre de Jesús es la autoridad absoluta. Toda oración, predicación o acción ministerial debe apoyarse en el nombre de Cristo Jesús, pues Él tiene autoridad sobre todo poder. Amén. Así que cuando enfrentes oposición o persecución o amenaza, no huyas ni te paralices. Ora con valentía, pidiendo perecia, pidiendo osadía, la audacia que solo Dios te puede dar. ¿Cuántos dicen amén? La oración colectiva tiene un efecto tangible. Estoy hablando cuando tú te unes a orar. La presencia de Dios se manifiesta y transforma el ambiente espiritual cuando nos unimos en oración. Va a haber moveres en los que tú tienes que orar personalmente y Dios te va a volver osado para derribar algo en tu persona, pero va a haber moveres en los que tienes que convocar familia para orar osadamente por el mover que está atacando tu familia. Aleluya. Amén. Tenemos que saber orar, iglesia. La Biblia nos habla y nos dice: pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Pero la palabra también nos enseña que la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos justos hay aquí? Si hay amenaza en tu vida, si hay amenaza en tu familia, si hay amenaza en tus finanzas, vuélvete osado. Vuélvete osado. Me impacta cómo estos hombres pidieron osadía para enfrentar a sus enemigos. Este pasaje nos revela un principio eterno. La oración que enfrenta oposición con valentía y dependencia del Espíritu activa el poder de Dios, derriba atmósferas contrarias y empodera la proclamación de su palabra. La iglesia postrera, yo dije la iglesia postrera, ellos no son iglesia postrera. Estamos esperando otra iglesia. La iglesia postrera y los hijos de Dios hoy están llamados a reconocer amenazas, pero no a paralizarse. Estamos llamados a reconocer amenazas. El mundo se va a levantar en amenazas, iglesia. Si no lo sabes, en España a los cristianos les está yendo duro, a los pastores les está yendo duro. Están empezando a levantar amenazas en contra de los pastores. En México se está dictando ya una ley que el pastor que no case a un homosexual va directamente a la penal. Y ellos tienen el derecho legal de que yo los tengo que casar. Pero el verdadero pastor no va a cometer ese grave error. Así que si un día me miran en Puente Grande, no fue porque me robé algo en la tienda. Más probable fue porque no quise casar a alguno de ellos.
osadía y audacia para hablar. ¿Cuántos de los que están aquí quieren hablar con osadía? Va a llegar un momento en el que el libro de Joel no va a ser solamente un libro, va a ser una vida plasmada en la tierra. Va a ser un libro plasmado vivo en la tierra. Y en los últimos tiempos el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. La oración mía de este mes hasta que termine el año es: llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu. Pásanos de la alabanza. Invocar el poder del Espíritu en el nombre de Jesús. Esperar manifestaciones tangibles de Dios que confirmen su palabra. Te voy a dar con esto cómo voy a aterrizar esto. El fin de todo esto, iglesia, es que el reino de Dios se ha expandido. Amén. Cuando ellos estaban proclamando, no estaban proclamando su sabiduría, ni su inteligencia, ni su intelecto. Ellos estaban dando, impartiendo el reino de Dios. Por eso fue que fueron amenazados. No se te haga raro que cuanto más te metas a las cosas de Dios, más amenazas vengan a tu vida. Que cuanto más te quieras portar bien, si así lo quieres llamar, más amenazas vengan a tu vida. No se te haga extraño que el día de mañana se levante en contra de ti tu tía, tu hermana, tu amigo. ¿Sabes algo? ¡Qué bueno! Porque en medio de esa amenaza, Dios se va a manifestar con su gloria en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas. No serás avergonzada, iglesia. No serás avergonzada. El Dios de los cielos está contigo.
sabes algo, lo más probable es que así va a ser en el fin del tiempo. Se van a levantar muchos, pero los verdaderos hijos de Dios vamos a caminar con la frente en alto. Vamos a caminar sabiendo quiénes somos, porque cuando viene el Espíritu, di conmigo, cuando viene el Espíritu sobre de mí, me da identidad, la identidad de hijo. Y cuando tienes identidad de hijo, tú caminas como un hijo de Dios, no caminas como un hijo del mundo. Y sabes algo, tristemente, hoy en la iglesia se puede ver tantos cristianos con la mirada agachada, con los hombros para adentro, declarando su derrota. Cuando Dios dice, tú eres mi hijo, ¿por qué caminas así? Yo te he vuelto osado, te he vuelto valiente. Mira la riqueza que está dentro de ti. En vasijas de barro hay un gran tesoro. Mi presencia la deposité dentro de ti. Así que iglesia, levántate como lo que eres. Eres un hijo de Dios.